aproximadamente 2 años, ante un caso puntual de un niño que necesitaba un trasplante de corazón, nos movilizamos, nos sensibilizamos y a partir de eso empezamos a hacer travesías en bicicleta, fomentando siempre el tema de la donación de órganos. También trabajamos en conjunto con la gente del Banco de Sangre, porque órganos, sangre, médula, está todo emparentado. Un poco lo que decía Emilce, lo que yo quiero rescatar, que me parece que es fundamental, y sobre todo en un grupo como ustedes, que trabajan mucho el tema de los valores, es que el secreto, cuando alguien se enferma, siempre pretendemos el mejor hospital, la mejor tecnología, y el secreto en estos casos está en nosotros mismos. Nosotros somos los potenciales dadores de vida, ya sea a través de la donación de sangre o a través de la donación de órganos. Bueno, así es que surge Bici Solidarias y como les decía, vamos por el mundo en 2 ruedas, contando de qué se trata la donación de órganos y por qué es importante convertirnos en una comunidad donante de órganos. La realidad y las estadísticas dice que es más factible que en la vida de las personas necesitemos un trasplante que podamos ser donantes. Bueno, básicamente la donación de órganos y tejidos es una terapéutica médica que lo que hace es reemplazar un órgano enfermo cuando ya no hay instancias de cura por un órgano sano. Hoy en día en la Argentina los órganos que se trasplantan son corazón, pulmón, hígado, riñón, intestino, páncreas. Y después también tenemos tejidos. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, los tejidos que se pueden trasplantar son córneas, huesos, piel, válvulas cardíacas. ¿Ibas a contar algo? No, los chicos. Ah, pase, perdón. Y vasos sanguíneos. La diferencia a la hora de la donación entre órganos y tejidos se basa básicamente en qué tipo de irrigación necesita cada elemento. Nuestros órganos, el corazón, los pulmones y demás, necesitan continuamente irrigación sanguínea para poder ser ablacionados y traspasados a la persona que necesita ese trasplante. Pasemos un chiquitín, ahí está. Acá tenemos que hablar de 2 tipos de donantes. Tenemos los donantes cadavéricos, que son los donantes fallecidos, y el donante vivo emparentado. Siempre estamos hablando de órganos. Los donantes cadavéricos para la donación de órganos, y acá me quiero detener porque es muy importante, son solamente aquellas personas que fallecen adentro de una terapia intensiva y bajo signos de muerte encefálica. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo la persona que viene con su auto, con su moto, o que está en su casa, le agarra un paro cardíaco y se muere. Esa persona no es apta para ser donante de órganos. ¿Por qué? Precisamente por esto que les decía antes. La persona que fallece bajo muerte encefálica se la puede mantener mecánicamente y a los órganos pueden recibir constantemente irrigación sanguínea para estar saludables, por decirlo de alguna manera, para poder realizar el trasplante. No es lo mismo la muerte encefálica que el coma. Casualmente ayer se cumplió 1 año de la muerte de Cerati. Cerati estuvo como 4 años en coma, no me acuerdo de cuánto tiempo. 4 años. Bueno, él estaba en coma, su cerebro seguía latiendo, seguía vivo. En cambio, la persona que tiene una muerte encefálica, comparando como si fuera la parada del corazón, se te para el cerebro. No hay actividad alguna del cerebro, no hay actividad eléctrica. Y cuando eso pasa, la persona está fallecida. Y esto es irreversible, no hay vuelta atrás. Y esa va a ser la persona que se va a convertir en potencial donante. A veces uno piensa, bueno, ¿quiénes son las personas con esas características? Aquellas personas que a lo mejor sufren un ACV, que tienen un accidente y tienen un grave daño encefálico. Esas son las personas que van a ser donantes de órganos. Y después, en cuanto a tejidos, ahí sí, el abanico se abre y todos podemos ser potenciales donantes de tejidos, porque la persona que dona tejido es aquel fallecido que, bueno, para la redundancia, fallece con paro cardíaco. Entonces, sí, las córneas, los huesos, piel,
no necesitan el tratamiento y el cuidado que necesitan los órganos para poder ser ablacionados y trasplantados en una persona que lo necesite. Dudas que a veces surgen. Decís, uy, bueno, pero yo a lo mejor tengo un accidente, llego al hospital y no me cuidan lo suficiente para que me convierta en donante. Eso no pasa, eso es imposible. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra a una terapia con un daño neurológico muy importante, los médicos trabajan para curarlo todo el tiempo, para sanarlo. Si eso no evoluciona bien y esa persona va rumbo a convertirse en un potencial donante, también necesitó de esos cuidados, de esa cosa puntillosa para que sus órganos estén sanos. Porque si no lo cuidaron, no solamente se va a morir, sino que sus órganos tampoco van a servir para un trasplante. A ver, seguimos una más. Bueno, lo que decía, la muerte encefálica es un estado que va más allá del coma, es la muerte del individuo. Y esto es muy importante porque a veces la gente piensa, esto que les decía, que te pasa algo en la calle y terminás en un hospital y que te van a sacar los órganos, todas esas cuestiones que andan circulando, que en realidad son mitos, no son más que mitos. En la Argentina hay una ley, que es la 2493, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la donación de órganos. Y es un tema que está muy cuidado, muy cuidado cuando hay un potencial donante y ese se convierte en un trasplante real. Hay muchas personas que intervienen en ese operativo, así que es imposible la venta de órganos y una cuestión ilegal detrás de esto. Lo que decía antes, que siempre, bueno, hablamos de donantes cadavéricos, tenemos solamente dos casos en que tenemos donante vivo, en el caso de riñón y en el caso de hígado. En la Argentina la ley permite que cuando alguien necesita un trasplante de riñón o de hígado, un familiar directo pueda ser el donante. Como pasó en el caso de la Nata, por ejemplo, que no tenía un familiar directo, pero sí había una persona que era compatible y demás, ahí interviene la justicia y se hace viable para que se pueda llevar adelante. O como Sandra Mianovich, que también le donó un riñón a su ahijada. Ahí con la intervención de la justicia se hizo. Así que bueno, tenemos donante vivo, riñón e hígado y el resto donantes cadavéricos. Bueno, las etapas del proceso es un poquito de lo que veníamos hablando. Cuando aparece un potencial donante, que va a ser dentro de una unidad de terapia intensiva, los primeros van a ser los médicos terapistas, que van a dar aviso, van a mantener a ese paciente. Si el paciente se convierte en donante, tienen que chequear que haya registrado su voluntad en vida. Todos podemos registrar nuestra voluntad en vida a partir de los 18 años. En caso de que no lo hayan registrado y no esté en el registro del INDUCAI, que es el organismo nacional que custodia, que tiene todos estas registros, estas cuestiones, se le pregunta al familiar directo. Por eso siempre decimos que es muy importante cuando tomamos la decisión de convertirnos en donantes de órganos, comunicárselo a nuestras familias. Porque si no quedó registrado en papel o vía web, el familiar va a ser el que tenga la última palabra. Y muchas veces pasa, por esto que yo les contaba, que son muertes traumáticas, porque son personas sanas, muchas veces personas jóvenes, que tienen un accidente de tránsito, tienen una ACV y de la noche a la mañana terminan en esta situación. Entonces para la familia es realmente muy difícil tomar una decisión. Entonces, les decía, para la familia es muy difícil tomar una decisión en ese contexto de sorpresa. Por eso es necesario, en lo posible, dejar registrada nuestra voluntad. Una vez que se chequea que la persona haya registrado su voluntad, la anterior, no me importa. Se hace la asignación, que también se entra a la página del INDUCAI. Ellos tienen un sistema que se llama Sintra, que es un sistema informático donde están todas las personas que en la Argentina necesitan un trasplante, que hoy son más de 7.700 y hay más de 200 niños, y ellos ahí van chequeando la compatibilidad entre el receptor y el posible donante que tenemos ahí. Se hace el traslado de órganos y se hace el trasplante en sí mismo. Lo que decía, la ley regula la actividad.
La trazabilidad es esto que yo les decía, el cinta. Ustedes pueden entrar a la página del INCUCAI y hay una parte que se llama cinta. Cualquier persona puede ver y puede hacer un seguimiento desde el momento en que necesita un trasplante hasta el momento que se realiza el trasplante. Es una trazabilidad, se puede ir siguiendo vía web cada paso que se hace. Si esa persona tuvo un operativo para que le donaran y al final no pudo ser, todo está registrado ahí. Y nuevamente retomar esta idea de que lo importante, al igual que en el caso del MET, hablaba Vilce, ella decía 1 en 40.000. Es muy fuerte ese número, porque es como que supongamos, acá está enfermo, y delante mío, frente a mí, hay 40.000 personas. Entre esas 40.000 va a estar quien es compatible. Pero si esos 40.000 no están todos registrados, se pierde esa posibilidad. En el caso de la donación de órganos es exactamente lo mismo. Solamente el 1% de los fallecidos mueren en estas condiciones que yo les contaba y son los potenciales donantes. Si ese 1% no está informado, no está educado, no sabe de qué se trata, tiene miedos, la familia desconoce y dice que no, alguien del otro lado se está perdiendo la oportunidad. Entonces un poco la idea es no hablar de la muerte, sino hablar de la vida, decir que a partir de nuestra partida podemos seguir dando y precisamente nada más ni nada menos que vida. Así que la idea es informarse, mínimamente tratar de entrar a la página de CUCAI, todo lo que quieran preguntar y tomar la mejor decisión que nosotros consideramos que es la de ser donantes de órganos y tejidos y en lo posible también trabajar en conjunto con la gente de sangre, con que 2 veces al año vayas al hospital que te queda más cerca de tu casa, que te queda más cómodo, ya estás marcando una diferencia. Así que vuelvo al principio a esta idea de que el secreto, si bien la medicina es fantástica y en Argentina, en estos temas, tanto de órganos como de sangre, somos pioneros en la región, se trabaja muy bien, realmente estamos avanzados. Todo eso se desmorona si del otro lado no estamos nosotros diciendo, sí, yo elijo donar. Así que un poco esa es la idea. No sé si quieren hacer alguna preguntita. ¿No? Bueno, está bien. Listo, cerramos. Son todos muy chiquititos en su mayoría porque hoy son menores de 18.